Bueno, doctor Lechmann, gracias por esperarnos en línea. Seguimos hablando de esta historia, de esta decisión del gobierno de prohibirle a la gente pagar en cuotas, ¿no?, un pasaje. Estábamos hablando hoy con uno de los responsables de la Cámara de Argentina de Turismo, que decía que el 72% de lo que uno paga cuando viaja al extranjero son impuestos. ¿Es así? Es correcto. Más allá de esta prohibición ahora, no hay que perder de vista que precisamente en los pasajes sobre todo, y bueno, el resto de los consumos también, los pasajes en sí tienen impuestos internos ya incorporados en las tarifas. Pero además, desde comienzos de este nuevo cepo, no hay que perder de vista que se implementó el impuesto país, que es un 30% en pesos de los consumos que uno hace en el exterior o en moneda extranjera, incluso también por la compra de dólares, ¿no? Claro. Entonces, ese 30%, luego se le sumó, algunos meses después, la percepción de impuesto a las ganancias del 35% a todos estos consumos en el exterior. Estamos hablando de un 65% por encima ya de ese precio en los pasajes, que particularmente además ya tenía impuestos. Y ahora con lo cual... Claro, por eso, pero ese 65% el Estado deja de recibirlo entonces. Bueno, ojo que ahora lo que se prohíbe es la financiación en cuotas. Uno va a poder seguir consumiendo en dólares, comprando pasajes hacia el exterior, comprando el auto, alquilando el auto afuera, y los hoteles eventualmente, y cualquier otro servicio turístico, y pagándolo en pesos, esto con el 30 y con el 35 que hablábamos recién. Lo que no se va a poder más es esa financiación en cuotas. Ahora, Daniel, que había hasta ahora. Vos tenés que pagar un 30 más un 35, 65%. Y además, como te tenés que refinanciar con el banco, tenés que pagar 43% por lo menos. Es decir, que estás encareciendo tu consumo, el Estado te lo está encareciendo. ¿En cuánto? Un 100%. Más de 100%, sí, el 100%. Más del 100%. No deja de ser en alguna medida el 65% que hablábamos de recargo anteriormente, una ficción, porque claro, bueno, es sobre el dólar oficial. Dólar oficial que sabemos que no es el dólar real, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que se ha pretendido bajo estas dos medidas anteriores ha sido equiparar de alguna manera la brecha. Sin embargo, quedó una vez más corto, ¿no? Porque el dólar no oficial superó incluso ese desfasaje del 65%. Efectivamente hay un recargo exponencial respecto del precio original. Es así. Esa frase que dijiste, Daniel, el dólar oficial no es el dólar real, me parece que es la frase que identifica al país, ¿no? Todo lo oficial deja de ser real, ¿no? En cualquier esquema de nuestro país, en cualquier esquema de nuestro país, no solamente a nivel tributario, ¿no? Son distorsiones, efectivamente, que es muy difícil después volver atrás y lograr equiparar. En definitiva, terminan siendo un círculo vicioso del que, bueno, solo algunos pueden imaginar el final, no solo cuándo va a ser, sino de qué manera. Pero efectivamente y lamentablemente es así. Ahora, Daniel, la medida es mala para todos los que quieran comprar pasajes e ir al exterior. A partir de hoy les va a costar muchísimo comprar pasajes. Solo lo pueden hacer efectivo con un financiamiento muy alto. Pero cuando uno lee la resolución del Banco Central, dice que a partir de hoy los bancos no van a poder financiar a quienes compren pasajes. Con lo cual parece que tampoco van a poder financiar a quienes ya compraron pasaje y, por ejemplo, van por la cuota 3. Y ahí se complica. Sí. ¿Qué va a hacer cada banco con su cliente y cada tarjeta con su cliente? Te va a llamar por teléfono y te va a decir: Daniel, vos compraste un pasaje, estás por la cuota 3, el saldo lo tenés que pagar todo al contado, te refinanciamos con 43%. Se va a complicar mucho esto, ¿eh? La norma no es clara porque es muy escueta y justamente no aclara ninguna de estas cuestiones en cuanto a su eventual retroactividad. Yo creo que los consumos ya realizados, donde uno ya está pagando las cuotas, o incluso si hubiera realizado anoche mismo, yo probé por curiosidad y hasta anoche se podía seguir comprando con las tarjetas que tenían los programas especiales en cuotas sin intereses. Toda la apuesta estaba en el día de hoy, en el Black Friday, donde incluso Aerolíneas Argentinas, sin ir más lejos, y lo vi ayer, envió una promoción de pasajes a Miami, a Nueva York, es decir, al exterior en 12 cuotas sin interés. De cualquier manera, yo no tengo dudas que esto desalienta justamente al turismo al exterior, en un momento donde se reabrían las fronteras, se empezaba a volver a pensar
en viajar. Este es un escenario de frazada corta, sin lugar a dudas. Dólares no hay. Y bueno, si no deja de ser en alguna medida en el fondo un subsidio a quienes viajan al exterior, este financiamiento que había hasta ahora sin intereses. Desde ese lugar, desde el escenario de frazada corta, quizás es lo único que se podía hacer, o una primera medida de muchas otras que vendrán en el mismo sentido, ¿no? Daniel Lessmann, tributarista, muy generoso en atendernos y por explicarnos todo esto. Muchas gracias, ¿eh? Un placer conversar con ustedes. Gracias a ustedes. Adiós.